promocionando amantes. Somos amantes. Somos amantes del peligro. Hablamos con Mariana Seoane y nos dio su opinión sobre lo que está pasando con los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Bueno, y aprovechamos para preguntarle si era cierto o no que andaba de romance con el jovencito peruano, con el que canta. Vamos a ver qué dijo. Estamos muy felices promocionando amantes. Somos amantes. Somos amantes del peligro. No, somos amigos, nos queremos muchísimo. Es un placer trabajar juntos. Nos está yendo increíble con esta canción. Obvio que van a especular porque, pues, como no, yo lo veo y digo qué cosa más bella, ¿verdad? Mariana Seoane alza su voz a favor de los inmigrantes a raíz de las redadas de inmigración en varias ciudades de Estados Unidos. Estoy muy triste, espero que esto se solucione lo antes posible, porque honestamente no dan ganas de ir para allá. Exacto. Y eso es algo que también deberían de cuidar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si quiénes son los que trabajan realmente el país? Los mexicanos. Y aparte justo el público. Y no son los mexicanos, los latinos. La actriz y cantante espera que todo regrese a la normalidad, pues son muchos sus colegas del medio artístico y del deporte que se han visto afectados. Cancelado giras, también me enteré hasta que partidos, ¿por qué? Porque, pues, oye, imagínate, quieres ir a divertirte y a lo mejor terminas deportado, ¿no? Qué horror. Bueno, yo vi mucho cariñito en la cabeza, mucho cariñito en los brazos y recordemos, así empezó Tekashi y Yailin y lo demás es historia. Bueno. Todo comienza con una colaboración. ¿Tú crees? Ya sé, bueno, no es por nada, pero yo cuando era joven, 19, 20 años, salía con mujeres de 28, 29. Hay que ver si Mariana le gusta salir con menores. O sea, no menores, pero menores que ella. Ahí hay energía y colágeno. Exacto. Eso sí te lo puedo decir. Recibir energía y colágeno es lo mejor del mundo. Pero bueno, y que si seas así, que seas feliz. Hello. ¿Tú saldrías con alguien más joven que tú? Me preguntaron eso ayer y dije, bueno, lo máximo tal vez 27 años. Máximo. Más joven. Prefiero de la misma edad o mayor. O de 24 que luzca 27 puede ser también. Bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Dónde encuentra uno el amor. Qué placer tener aquí de regreso a Mariana Seoane, señores, que viene acompañada de un cantante peruano, Pascal. Sí. Mariana. Bueno, Hacía tiempo que yo no te veía aquí. pero es que la vez pasada que vine tú no estabas, andabas de vacaciones y estaba... Ay, qué raro. Qué raro que andabas de vacaciones. Pero sí te extrañé porque dije... Nos faltó tiempo para los shows tuyos, porque esta mujer... Es que nos divertimos mucho. Tú me puedes darme chucho y aguanto, gordo. Eso es que yo. ¿Cómo estás? Muy contenta. Ahora, no es mi hijo, ¿eh? Yo pensé que era tu hijo, pero me dice que no, porque después él me dice, yo digo, tiene que tener como 20 años y va y es su hijo. Me dice, no, tengo 24. Yo le dije, no, entonces no puede ser. No, sí puede ser mi hijo y estamos felices. Perú. Porque... De Lima, Perú, sí. Lima, Perú. Sí, Lima, Perú. No te estoy diciendo que tú eres mayor, porque tú debes tener 40 años. 49 cumplo el 10 de Por junio. eso no. Ok, Jennifer pero estoy López es mayor feliz y que tú. orgullosa de eso. Pero mira, si tuviera un hijo así, también se me cae la baba, ¿no? Pero en realidad lo padre es que, viste que nunca está mal visto que el hombre ande con mujeres mucho más jóvenes, ¿no? Como que eso es algo muy normal en nuestra sociedad. Pero cuando una mujer más grande anda con un muchacho más joven. Le dicen ¿Cómo qué onda? Es como ahora el famoso uno necesita colágeno, ¿verdad? Como uno necesita eso, lo entendemos. Un momento, Raúl. El presidente de Francia, que está en este momento... Mira, anda con una mujer 25 años mayor que él. Mayor que él. Y encima le da un... Y aparte le pega a la mujer. Y encima le pega. Bueno, pero esta canción que se llama Amantes del Peligro, que es de nuestra autoría, precisamente habla de esta relación que puede suceder así, de que una mujer de mi edad se enamore de un joven y viceversa. Y está pasando mucho en la sociedad. Que está pasando mucho y la letra es hermosa porque no decimos nada malo, pero decimos todo, ¿no? De la pasión, de lo que provoca cuando tú te enamoras de alguien, ¿no? Pascal, pero no se enamoraron, Bueno, ¿no? ¿cómo es que dice? Tú pones la experiencia, espérate, tú pones la experiencia y yo pongo la cama. Sí. Sí, yo pongo la experiencia y él pone la cama. Claro, o sea, es como estar con una mujer mayor que obviamente es mucho más madura, tiene más experiencia en general en la vida y tratamos de dar la vuelta en la canción, como aprender yo como más de ella, y de hecho en la vida real también ha sido así desde que nos conocimos y escribimos la canción, y poco a poco hemos venido trabajando juntos, haciendo promo, haciendo entrevistas. ¿Tú pusiste la cama en la vida real? No entendí, pero... Ay, todavía
¿Tú vives en México? No, en Lima. En Lima. ¿Y En cómo Lima. se conocieron? Nos conocimos por Conchita, de hecho. Ah, por la representa la Sí, publicidad. sí, por Conchita. A ver, esto se grabó en México, hubo Sí. beso, yo no he visto, o sea, hubo... No hubo beso ahí, pero el viernes. Fue el viernes. El viernes cantamos esta canción por primera vez en mi lunario, que es el segundo lunario que tengo sold out. Ay, que estoy muy feliz porque fue una gran celebración. Y la cantamos y el público nos pedía beso y nos dimos un besito. Pero un besito suave. Más suave que el de J-Lo, ¿ok? Sí, más suave que el de J-Lo. Un poquito más Pero suave. tú tampoco estás infeliz de que te diste un beso. Feliz, tú mira. Estás más que feliz. Tú dime si yo voy a estar mal con esto. Claro que no, sí, guapísimo. No yo. Mejor te besas con él que con Pablito Montero. Pero claro. Espérense, no empiecen con eso. Momento. Pablo, te amo, sí, mi amor, sí, pero así, ¿a ti también te gustan las jóvenes? A mí también, mi amor, prefiero besarlo a él. Oye, cuéntame la vida personal, ¿cómo está todo contigo? Bien, muy bien, sobrellevándolo bien. Ayer pasaron 4 meses de la partida de mi madre. Exacto, desde lo que se nos fue. exacto. Llevando lo mejor posible, Ha sido difícil honrando. los primeros meses porque ustedes eran así, uña y carne. Fue muy duro, pero la verdad, mira, mi vieja hermosa. ¿Qué hubiese dicho tu luchó mamá de este dueto? Feliz. ¿Qué hubiese No, dicho? lo hubiera conocido, le hubiera parecido bellísimo, porque mi mamá era así, me encantaban los hombres bellos. Yo vi cuando tú pusiste lo de tu mamá, ¿qué edad tenía tu mamá? 75, Era joven. sí. Pero casi como 5 años luchó mucho contra esta horrible enfermedad, pero pues no queda más que aceptar que la vida es así, que pude darle todo en vida, porque Amen. la verdad, si algo puedo Es una hija agradecerle a Dios, maravillosa. que pude tenerla en mi casa. Ella cuando partió estaba agarrada de la mano de Jimena y de mi mano, entonces me quedo muy satisfecha y agradecida con la vida por eso. Esta canción ya se estrenó, ¿no? Hoy en el Ya día de hoy. está, no está en todas las plataformas Quédate digitales. aquí con nosotros. Sí, Vamos claro. con Roberto y volvemos ya para el final con ellos dos. Claro que sí, mi amor. A ver, Roberto. Señores, continuamos aquí con Pascal y Mariana Sioani, que tienen una Me encanta el canción Sioani, me juntos. encanta porque es la De única verdad. persona. Eres Sioani. Es Sioani, pero me Sioani. gusta porque es Sioani porque es como hablas el inglés Así como también. francés, como mitad- Pascal es francés. Ok, el Mitad. tema de... ¿Cómo que se llama el tema? Amantes del peligro. Amantes del Amantes peligro. del Le acaban peligro. de hacer una prueba aquí, ¿cómo se llaman? Las rapiditas del gordo y la flaca. Ay, pero Ay, ¿por qué? Dios mío. No, es que me dijeron que a ti te gustan los hombres más chiquitos que tú. Más jóvenes. Más jóvenes. chiquito, Vamos a hacer una cosa. Hay fama con ustedes, ¿eh? Los chiquitos. De eso yo no hablo. Bueno, yo sí de eso hablo, porque a mí me han salido unos grandotes que me han quedado muy mal ahí abajito, tú sabes. Entonces eso quiere decir que sí. Puede ser, no te voy a decir que no, que sabe. Uno tiene fantasías con cosas, ¿verdad? Señores, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros.